Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este mes de septiembre, el mes de la patria, donde vamos a honrar no solamente el inicio de la gesta de independencia, sino que además lo vamos a hacer con unos magníficos expositores. Esta noche tenemos, en el marco del 151 aniversario de esta casa, la extraordinaria conferencia a cargo del doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, con el tema Libertad de conciencia, reforma al artículo 24 constitucional. Voy a ceder el uso de la voz al señor secretario general para que conduzca esta sesión. Estimados consocios, señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Quisiéramos rogarles, antes de presentar a las personas que nos acompañan en esta mesa, apagáramos nuestros celulares o los pusiéramos en modalidad de vibrador, por favor. Y nos acompañan el día de hoy en esta solemne sesión académica el maestro Eduardo Velasco Briceño. Como saben, él es el presidente de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. También está con nosotros el doctor Carlos Fregoso Genis. Él es coordinador de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de esta benemérita sociedad. Nuestro invitado, el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, y conferencista de esta noche, y su servidor Rubén Rodríguez, secretario de esta benemérita sociedad. Si me permiten, daré algunos datos sobre la vida y la obra de nuestro invitado, el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno. Él es originario y vecino de esta ciudad, es abogado y maestro en Derecho por la Universidad de Guadalajara, de la que es en la actualidad profesor investigador de carrera titular C, con más de 30 años de antigüedad, adscrito a la División de Estudios Jurídicos, o sea, la antigua Facultad de Derecho de la Universidad. Es doctor en Derecho por el Instituto de Estudios Jurídicos, y con motivo de su desempeño profesional se ha hecho cargo, entre otras, de las siguientes tareas. En el Congreso del Estado fue secretario técnico de las Comisiones de Educación Pública y de Desarrollo Económico y Social, respectivamente, ante la 55ª Legislatura Constitucional del Estado, y director del Instituto de Investigación y Estudios Legislativos ante la 57ª Legislatura Constitucional del Estado. Es el Honorable Consejo de la Judicatura del Estado, en el Honorable Consejo de la Judicatura del Estado se desempeñó como jefe de la Unidad Departamental de Proyectos Nuevos y Extensión en la Dirección de Formación y Actualización Judicial. En la Universidad de Guadalajara ha sido responsable de la Unidad de Normatividad en la Dirección de Desarrollo Académico, secretario fundador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, secretario técnico de Rectoría, secretario de la Dirección General Académica, director general de Extensión Universitaria, coordinador académico de la carrera de abogado, presidente de la Academia de Derecho Constitucional, director de la Revista de la Universidad de Guadalajara, director asimismo de la Escuela Preparatoria de Jalisco, jefe del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del CUSEA, y de 2009 a la fecha se desempeña como coordinador de posgrado en Derecho de la División de Estudios Jurídicos de ese centro universitario. Desde el año 2010 funge como presidente de la Red Mexicana de Posgrado en Derecho, y en abril del año pasado resultó electo presidente de la Red Internacional de Posgrado en Derecho en Panamá. Bien, quisiera que recibiéramos con un fuerte aplauso a nuestro invitado. Muchas gracias a todos ustedes. Sí, funciona. De la manera más respetuosa quiero saludar en primer término al señor licenciado Eduardo Velasco Briceño, dignísimo presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, por supuesto a los honorables miembros del presidium que nos honran con su compañía en esta tarde, a los distinguidos socios de número, nominales y cooperadores
también de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, damas y caballeros, amigos todos. De entrada, no puedo dejar de referir el alto honor que me genera hacer acto de presencia en la sede de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, fundada el 27 de septiembre de 1864, denominada en sus orígenes como la Junta Auxiliar Jalisciense de Geografía y Estadística, correspondiente a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, establecida el 18 de abril de 1833, merced al abierto apoyo del doctor Valentín Gómez Farías, entonces presidente de la República. Y hago mucho énfasis en ese año de 1833 porque va a ser un gran referente para el desarrollo del tema que nos trae a esta palestra y que es la libertad de conciencia. Para entrar en materia, me veo en la necesidad de señalar que las últimas reformas constitucionales registradas respecto del principio histórico de separación entre el Estado y las iglesias corresponden de manera estratégica a las innovaciones autorizadas entre 2012 y 2013 por el Constituyente Permanente, a los principios contenidos por los artículos 24 y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente. Dichas reformas constitucionales, aunque aparentemente se reducen a incorporar en el artículo 24 la libertad de conciencia y a regularizar los actos de culto que se celebran fuera de los templos, agregan además al artículo 40 que por primera vez en la historia de México operó la laicización de la declaración soberana que enuncia de manera categórica la forma de Estado vigente para asumirse como república laica. El primer punto para el desarrollo de nuestra sesión: aproximaciones a la definición constitucional de la reforma religiosa. Desde la perspectiva del derecho constitucional, sería la primera lámina, el fenómeno normativo de la reforma religiosa obedece históricamente a la necesidad política de acotar las atribuciones terrenales de las iglesias. Si les parece, es mejor, yo creo que estamos acotados. Les agradezco mucho. En realidad es un apoyo menor la imagen en esta ocasión. Yo creo que lo podemos platicar y con el ejercicio natural de abstracción nosotros podemos representarnos lo que queremos referir. Desde la perspectiva del derecho constitucional, decía, el fenómeno normativo de la reforma religiosa obedece históricamente a la necesidad de acotar políticamente las atribuciones terrenales de las iglesias mediante una serie de medidas tomadas por el poder público para ampliar el ámbito de su competencia gubernamental e incluso para vigilar y en el último caso hacer de la jerarquía eclesiástica cumpla sus obligaciones en tiempo y forma. En términos de política social, se tiende a actualizar en el orden constitucional los límites de la separación entre el Estado y las iglesias a efecto de favorecer a las personas la protección más amplia. El principio establecido ahora en el segundo párrafo del artículo primero constitucional. Y resulta que para la tradición cristiana, el Evangelio de San Mateo contiene un proverbial pasaje que ilustra el modelo ideal de la separación entre el Estado y las iglesias, merced a la definición establecida por Jesucristo. Mateo capítulo 22, versículos del 15 al 22, de acuerdo con el siguiente relato bíblico. Entonces, los fariseos se retiraron y pusieron de acuerdo para ver cómo podían casarle en alguna palabra. Y le enviaron a sus discípulos con los herodianos, a los que preguntarían: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas de verdad el camino de Dios y que no te dejas llevar por nadie, pues no haces acepción de personas. Dinos, por tanto, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Conociendo Jesús su malicia, respondió: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Enseñadme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces les dijo: dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oírlo, se quedaron admirados, lo dejaron y se fueron. Hasta aquí la cita bíblica. En parte apegadas a esta enseñanza cristiana,
se redactaron las llamadas reformas borbónicas bajo el reinado de Carlos III de España, en la inteligencia de que debían aplicarse tanto en la península ibérica como en todas sus colonias. Tales reformas tenían como propósito someter al clero a la supremacía de la corona española y a disminuir el alto número de integrantes de la jerarquía eclesiástica, sobre todo de los que participaban en tareas políticas. Una interesante crítica de las reformas impulsadas por el rey Carlos III de Borbón es la del padre Carlos Francisco Vera Soto, misionero del Espíritu Santo, quien señala la letra. Su política religiosa se inscribe dentro del llamado regalismo borbónico, mucho más audaz que el de los Austrias. La raíz está en la concepción semidivina del monarca, invoco al derecho divino de los reyes, y debe de regir la Iglesia en sus aspectos disciplinares por encargo de Dios y no del Papa. Carlos III llegó a tener un altísimo concepto de la autoridad regia y a los intereses del Estado supeditó cariño familiar, intereses políticos y eclesiásticos. La expulsión de los jesuitas es considerada como la más radical y trascendental decisión del regalismo de Carlos III. Hasta aquí la cita. Para acercarnos más al antes referido regalismo impuesto por el rey don Carlos III de Borbón a España y sus colonias, así como al proceso de fortalecimiento de la monarquía absolutista depositada en él, nos ilustra la respuesta obsequiada mediante un bando dictado en el año de 1767 por el virrey de la Nueva España, don Carlos Francisco de Croix, marqués de Croix, ante una serie de manifestaciones populares expresadas en protesta por la expulsión de los jesuitas. Dijo el virrey: pues de una vez para lo venidero, deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer, y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos del gobierno. Hasta aquí el virrey de Croix. A poco más de medio siglo de estas definiciones absolutistas del virrey de Croix, la madre patria perdía sus grandes territorios de América. Para la flamante República Mexicana, el constituyente originario que funcionó entre la abdicación del emperador Agustín de Iturbide en 1823 y la consolidación de la estructura republicana, se daba la tarea de debatir, aprobar y expedir el texto de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, que precisamente en lo relacionado con el tema de la libertad de conciencia nos establecía a través del artículo 3 la siguiente definición. Quiero invocar el texto de expedición del decreto constitucional, primer decreto constitucional mexicano. En el nombre de Dios Todopoderoso, autor y supremo legislador de la sociedad, el Congreso General Constituyente de la Nación Mexicana, en desempeño de los deberes que le han impuesto sus comitentes para fijar su independencia política, establecer y afirmar su libertad y promover su prosperidad y gloria, decreta la siguiente Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Título primero. Sección única de la Nación Mexicana, su territorio y religión. Artículo tercero. La religión de la Nación Mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra. Dada en México a 4 del mes de octubre del año del Señor de 1824, cuarto de la independencia, tercero de la libertad y segundo de la federación. En consecuencia de los imperativos categóricos expuestos, debo señalar que la República Mexicana, al momento de entrar en la órbita constitucional, fue declarada expresamente en calidad de Estado confesional por su constituyente originario, y se le asoció expresamente a la religión que profesaban los principales héroes de la independencia nacional y la tradición popular, para asumir así la confesión católica, apostólica y romana. Asimismo, es importante señalar que el primer constituyente cerraba su ordenanza con una condición de intolerancia oficial, es decir, la prohibición expresa de ejercer cualquier otra religión. Por todo lo anterior, el artículo 3 constitucional de la primitiva Constitución vino a clasificar al país como un Estado confesional e intolerante. Segundo tema, la reforma religiosa de 1833. Decía en un principio que la relación es inmediata
al año de la creación de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Tiempo después de la consumación de la independencia, entre los años de 1833 y 1834, el doctor Valentín Gómez Farías, encargado de manera interina de la Presidencia de la República, formuló el proyecto de la primera reforma religiosa para consolidar el gobierno federal y así frenar los excesos en que había caído la Iglesia Católica desde antes de la guerra insurgente. El mencionado proyecto de reforma religiosa del doctor Gómez Farías se integraba con las siguientes medidas de ejecución inmediata. La primera, prohibía a los integrantes del clero regular y secular tratar asuntos políticos en ceremonias religiosas. Decreto de los días 6 y 8 de junio de 1833. Segundo, eliminaba la coacción civil para el pago del diezmo, así como para el cumplimiento del voto monástico, octubre 27 y noviembre 6 de 1833. Tercero, suprimía las sacristías mayores a partir de diciembre 17 de 1833. Cuarto, cedía expresamente el gobierno federal a los gobiernos de los estados los inmuebles de la expulsada Compañía de Jesús a partir de enero 31 de 1834, mismos que, recuerdo, fueron confiscados por Carlos III en 1767. Y por último, la quinta medida, ordenaba la secularización de todas las misiones establecidas a lo largo del territorio de la República por decreto del 16 de abril de 1834. Es importante apuntar que la reforma religiosa del doctor Valentín Gómez Farías no pudo ejecutarse. Además del boicot político perpetrado por el general Antonio López de Santana, quien pretendía desvincularse de los federalistas debido a los terribles problemas de salud pública registrados en el país durante el primer semestre de 1835 a causa de la epidemia de cólera que cobró alrededor de 15,000 víctimas mortales. Sobre este preciso incidente histórico comenta la maestra Doralicia Carmona: el clero usó la tragedia para desde el púlpito atacar las reformas, pues entre las medidas que dispuso el gobierno fue la construcción por higiene de 4 cementerios y salas de depósito, medida sanitaria considerada anticlerical, ya que las iglesias dejaron de percibir los ingresos por entierros y la gente recurría directa y civilmente a los cementerios municipales. El clero culpó al gobierno de los desastres. Así Santa Anna llega el 24 de abril de 1834 y Gómez Farías deja el poder para el 24 de mayo. Fue desconocido como vicepresidente por el Plan de Cuernavaca. Santa Anna, en su primera proclama, dice: ni vuestra religión, ni vuestra libertad, ni vuestra seguridad, ni ninguno de los bienes que afianza y consagra la Constitución serán impunemente atropellados. Posteriormente derogará las leyes emitidas por la administración del doctor Gómez Farías. Hasta aquí la cita. Tercer tema, la reforma religiosa de 1873. En ese año, 1873, a iniciativa del presidente interino de la República, el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, se presentó una adenda constitucional para tomar una decisión soberana, fundamentada en el principio de difícil reformabilidad de la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, mediante la cual nuestro país asumió el carácter de Estado aconfesional expresamente, a partir del 25 de septiembre de 1873, y por ello precisamente comenzó a evitarse la adhesión y no se reconoce más como oficial a religión alguna, aunque pueda llegar a celebrar acuerdos con corporaciones eclesiásticas nacionales o extranjeras, y elevó además a rango constitucional los principios contenidos en las leyes de reforma expedidas entre 1855 y 1861. Precisamente con el propósito de refrescar la memoria respecto de la dura época juarista por la que atravesó nuestro país y el sentido del proyecto liberal encabezado por la generación de la Reforma, es importante conocer las precisiones obsequiadas directamente por el licenciado Benito Juárez García. Dice don Benito Juárez: el gobierno comprendió que era su deber ponerse al frente de ese sentimiento nacional y desplegar una bandera que fuese a un tiempo la extirpación de los abusos de lo pasado y la esperanza del porvenir. De aquí nacieron las leyes de reforma, la nacionalización de los bienes de manos muertas,
la libertad de cultos, la independencia absoluta de las potestades civil y espiritual, la secularización, por decirlo así, de la sociedad cuya marcha estaba detenida por una bastarda alianza en que se profanaba el nombre de Dios y se ultrajaba la dignidad humana. La reforma prestó aliento a los denodados defensores de la Constitución. La reforma ha sido sancionada por el voto unánime de los pueblos y las leyes que la decretaron son parte esencial de nuestras instituciones. Hasta aquí el licenciado Benito Juárez. Por su importancia y trascendencia, es menester estar al tanto de la Ley sobre adiciones y reformas a la Constitución del 25 de septiembre de 1873. Esta ley en particular, si bien es cierto tiene las características de un decreto que contiene una ley federal, lo cierto es que es o resulta ser una adenda constitucional, un documento decretal que contiene adiciones y reformas al texto constitucional de 1857, entonces vigente. Está localizada dentro del acervo de la Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional y cuyo texto dice a la letra. Es importantísimo conocer el texto literal del documento decretal del presidente Lerdo de Tejada. Ley sobre adiciones y reformas a la Constitución del 57, del 25 de septiembre de 1873. Sebastián Lerdo de Tejada, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a todos sus habitantes saber que el Congreso de la Unión ha decretado la siguiente: el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 127 de la Constitución Política, promulgada el 12 de febrero de 1857 y previa a la aprobación de la mayoría de las legislaturas de la República, declara: son adiciones y reformas a la misma Constitución. Artículo primero. El Estado y la Iglesia son independientes entre sí. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna. Artículo segundo. El matrimonio es un contrato civil. Este y los demás actos del Estado civil de las personas son la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil, en los términos prevenidos por las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyen. Artículo tercero. Ninguna institución religiosa puede adquirir bienes raíces, ni capitales impuestos sobre estos, con la sola excepción establecida en el artículo 27 de la Constitución. Artículo cuarto. La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen sustituirá al juramento religioso con sus efectos y penas. Artículo quinto y último del decreto de reformas y adiciones, eso se llama ser breve. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no reconoce órdenes monásticas ni puede permitir su establecimiento, cualquiera que sea la denominación o objeto con que pretendan erigirse. Tampoco puede admitirse convenio en que el hombre pacte su proscripción o destierro. Hasta aquí el decreto de reformas de Lerdo de Tejada de 1873. Ahora bien, por considerar necesaria una explicación formal respecto de las razones políticas que llevaron al presidente Juárez en su periodo a la decisión de no elevar a rango constitucional las leyes de reforma, se incluye a continuación la opinión del doctor Jorge Fernando Iturribarría, profesor investigador de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quien señala la letra. Por otra parte, las leyes de reforma eran necesarias para frenar los excesos del clero mexicano, convertido en facción política, y vencerlo con la supresión de sus bienes, de que se valían para anteponer su fuerza a la del poder civil. Es probable que Juárez hubiera considerado que, conforme el clero fuera dejando su actitud agresiva y subordinándose al poder público, se podría ir confiriendo a la vida política del país cierto sentido de elasticidad tolerante en materia religiosa. De otro modo, no se explica que Juárez, en 5 años desde 1867, en que la República fue restaurada, hasta 1872, en que el prócer murió, jamás hubiese promovido o insinuado siquiera que las aludidas
leyes de reforma fueran incorporadas a la Constitución, como en cambio sí lo hizo Lerdo poco tiempo después de asumir el poder, pero él por motivo de política personal, para atraerse a los más eminentes miembros del grupo radical juarista. Hasta aquí la cita. Nuestro cuarto tema: la censura a la reforma religiosa de la Constitución de 1857. En la segunda mitad del siglo XIX, el clero católico alentó a sus fieles desde el púlpito, además de la consabida resistencia civil en contra de las reformas religiosas, para desobedecer abiertamente a la Constitución Federal de 1857. Tal fue el caso, en 1864, de la encíclica llamada Quanta Cura. Esta encíclica Quanta Cura, expedida por el Papa Pío IX, con el propósito de reprobar expresamente el sentido antirreligioso de la Constitución mexicana de 1857, a través de una serie de censuras organizadas en un documento tipo catálogo llamado Sílabus. Acerca de la natural posición conservadora de la encíclica Quanta Cura, el doctor Roberto Blancarte Pimentel, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, acusa entre otros los siguientes excesos de la Santa Sede. Dice Blancarte: en 1864, el Papa Pío IX publicó la encíclica Quanta Cura, la cual acompañaba de un catálogo de 80 proposiciones consideradas inaceptables por el magisterio eclesial. Este catálogo fue el famoso Sílabus. Ahora nos puede parecer increíble, pero en su momento la Iglesia condenó la idea de que cada hombre y mujer, supongo, dice Blancarte, pudiera abrazar y profesar la religión que él considerara verdadera de acuerdo con la luz de su razón. Condenó también la idea de que los hombres pueden encontrar el camino de la salvación y obtenerla en la práctica de cualquier religión. La idea de que el protestantismo no es más que otra forma diversa de la misma verdadera religión cristiana. El socialismo, el comunismo, las sociedades secretas, las sociedades bíblicas, las sociedades clérico-liberales, las formas concretas del laicismo, que para la Santa Sede significaba las limitaciones al poder temporal de la Iglesia, la eliminación de los fueros y privilegios, el laicismo escolar, la separación del Estado y la Iglesia, la separación de las ciencias filosóficas y morales del control eclesiástico, la abrogación del poder temporal de la Iglesia y, por supuesto, el liberalismo moderno, específicamente la abolición del catolicismo como religión de Estado, la libertad de cultos y la negación de la idea que la libertad de pensamiento no lleva a la corrupción de las costumbres. La última proposición en que se condenaba era la más clara al respecto, pues tendía a resumir la posición pontificial respecto de su época. El Sílabus condenaba la idea de que el pontífice romano puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, el liberalismo y la civilización moderna. Hasta aquí la cita del doctor Blancarte. En este orden de ideas, es menester señalar que con su llegada a la presidencia de la República, el general Porfirio Díaz se dio a la tarea de pacificar al país, debido, entre otras cosas, a los estragos socioeconómicos causados por sus propias revoluciones, de la Noria en 1871 contra don Benito Juárez y de Tuxtepec en 1876 contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Nuestro quinto tema: la política de conciliación del Estado con la Iglesia Católica promovida por el general Porfirio Díaz. La llamada Pax Porfiriana se extendió por más de 3 décadas, de 1877 a 1911, e incluyó, entre otros temas de su agenda política, el de limar asperezas entre el Estado y la Iglesia Católica, pero con la condición de no tocar el articulado entonces vigente de la Ley sobre Adiciones y Reformas a la Constitución del año de 1873. Mientras no se tocaran las reformas constitucionales, todo estaba bien. Lo demás sería una política pública de conciliación con el clero católico exclusivamente. De manera reflexiva, acerca de la referida política de conciliación, emprendida por el presidente Porfirio Díaz, con la colaboración del obispo de Oaxaca, Monseñor Eulogio Gilou y Zavala, nos ofrece Jorge Iturribarría los siguientes comentarios.
quiero recordar con ustedes que Monseñor Gilo era hijo de uno de los hombres más prominentes económicamente hablando en la Ciudad de México en el siglo XIX. Dueño, entre otros, del Hotel Gilo, que creo que todavía funciona en la capital de la República. Comenta esto: el general Díaz fue sincero en la confidencia un tanto indiscreta que tuvo con su amigo el obispo Gilo al señalar en la Constitución obstáculos para implantar esa su política personalista de conciliación de los bandos que habían tenido dividido al país en federalistas y centralistas, liberales y conservadores, republicanos e imperialistas, casi desde la consumación de la independencia. Hasta aquí el comentario. Por su trascendencia, es menester identificar los puntos más sobresalientes en que se manifestó a su debido tiempo la política de conciliación del gobierno federal para lograr consumar la paz porfiriana, en palabras del propio Iturribarría. Dice Iturribarría: la política de conciliación acordada entre el general Díaz y Monseñor Gilo estaba en marcha, las órdenes religiosas quedaron subrepticiamente establecidas. Vaya, no se derogó el principio de prohibir conventos y monasterios y se restablecieron los conventos y los monasterios. Nadie los veía. Sin omitir el gobierno la obligación constitucional de regir la impartición de la enseñanza. Compartió este deber con el clero en forma tácita pero efectiva, incluso en la educación secundaria y sin la vigilancia oficial de los programas por su carácter de clandestinidad, aunque con la absoluta notoriedad con que funcionaban estos planteles. Los actos del culto externo, con exhibición de imágenes en las procesiones, eran permitidos en las poblaciones rurales, y cuando el jefe político del distrito respectivo no podía disimular su conocimiento, procedía a imponer una multa convencional, considerando el caso como una falta de policía. En algunos casos se permitió poseer bienes a la iglesia, a título de propiedad particular, como ocurrió, entre otras cosas, con el propio Gilo, a quien se le concedió erigir y conservar el edificio de su arzobispado en la ciudad de Oaxaca. Igualmente ocurrió que varios establecimientos de beneficencia fueron desecularizados para pasar otra vez al dominio de algunas órdenes religiosas dedicadas a obras pías, y finalmente hubo amplia tolerancia para que los sacerdotes vistieran públicamente con traje talar. Hasta aquí la cita. Desde luego, es oportuno indagar respecto a los verdaderos propósitos que esconde la política de conciliación de don Porfirio. Por ello, Iturribarría rescata el riguroso punto de vista del ingeniero Francisco Bulnes, un crítico que vivió en la época del general Díaz, contemporáneo de este fiero dictador. Bulnes escribe sobre esta política de conciliación del general Díaz un párrafo, dice Iturribarría, en el que se confunde la ironía con el sentido lato de las palabras cuando dice: el general Díaz, secundado por el señor Limantur, no solo abrió sus brazos al catolicismo con su magnífica y aplaudida política de conciliación, sino que fue más allá, a la preferencia del gobierno del país por los aristócratas multimillonarios y católicos. La cita de Bulnes era muy cercana a la realidad. Sexto tema: la reforma religiosa de la Constitución de 1917. Quiero antes decir que mucho se ha atacado de antirreligiosa, anticatólica y persecutoria de los principios reales de separación de Estado e Iglesia. Vaya, se le acusa de ser más jacobina que en realidad laica a la Constitución del 17. Definitivamente, el espíritu liberal del Constituyente Federal de Querétaro se puso de manifiesto con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero del 17. El principio histórico de la separación entre el Estado y las iglesias se vio consolidado con el impulso de la Revolución Mexicana en mérito del ordenado por los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 del entonces nuevo ordenamiento constitucional, y para puntualizar mejor su sentido, a continuación se incluye una síntesis de sus cánones. Primero, el artículo 3º prohibía expresamente la enseñanza religiosa en las escuelas y vedaba la participación de corporaciones eclesiásticas y ministros de culto en educación primaria, normal y la especializada para obreros y campesinos. Segundo, el artículo 5º impedía el establecimiento de órdenes religiosas masculinas y femeninas. Tercero, el artículo 24 circunscribía los actos de culto religioso al propio recinto interior de los templos
y a los domicilios particulares. Cuarto, el artículo 27, fracciones segunda y tercera, negaba expresamente a las iglesias la capacidad jurídica para adquirir, administrar o poseer inmuebles distintos a los destinados para cumplir con sus fines religiosos. Además, les prohibía financiar, dirigir, administrar o vigilar instituciones de beneficencia. Y quinto, el artículo 130 establecía que los asuntos en materia de culto eran, desde luego, responsabilidad del gobierno federal. Otorgaba al matrimonio la categoría de acto civil y negaba que las agrupaciones religiosas tuvieran personalidad jurídica. Delegaba a las entidades federativas la facultad de determinar el número máximo de ministros de culto en sus territorios. Prohibía además a los ministros de culto formar asociaciones con fines políticos, así como criticar públicamente las leyes y al gobierno mexicano, desde el púlpito o por medio de publicaciones periódicas de carácter confesional. Para tener mayor control sobre los templos, señalaba que por cada establecimiento se nombraría un encargado responsable del cumplimiento de las leyes sobre disciplina religiosa. Se impedía asimismo otorgar dispensa o tramitar la revalidación de estudios cursados en seminarios o establecimientos destinados a la formación de los ministros de culto, y se responsabilizaría penalmente a la autoridad que lo intentara. Finalmente, cabe establecer que restringía la celebración de actos de culto exclusivamente a los ministros mexicanos por nacimiento, quienes de ninguna manera y por ningún motivo podrían llegar a tener reconocido el carácter de herederos. Hasta aquí la síntesis de la exposición constitucional del 17. Séptimo tema, la guerra cristera. De entrada, es importante señalar que entre los años de 1917 a 1926, los primeros gobiernos posrevolucionarios, no obstante el principio histórico de separación entre el Estado y las iglesias, expresamente establecida por la Constitución Federal, continuaron con la aplicación de la llamada política de conciliación para evitar desgastarse con la jerarquía eclesiástica católica. Sin embargo, con la llegada del general Plutarco Elías Calles a la presidencia de la República, cambió radicalmente la posición del gobierno federal respecto de la aplicación y el seguimiento del principio histórico de esta separación. Al hacer un poco de memoria histórica, resulta que en 1925 el Ejecutivo de la Unión sufrió un atentado cometido por una fanática religiosa. Ese mismo año se enfrentaron religiosos católicos romanos con católicos mexicanos, así denominados expresamente, por la posesión del Templo de la Soledad en la Ciudad de México, Distrito Federal. Finalmente, solucionado con la intervención directa del presidente Calles, tal y como lo refirió en su informe de gobierno presentado ante el Honorable Congreso de la Unión el día 1 de septiembre de 1925. Pues qué mejor que oír al general Calles decir qué pasó. Dice en su informe: por eso, cuando los católicos apostólicos mexicanos arbitrariamente se apoderaron del Templo de la Soledad de esta capital, que tenía bajo su cuidado el clero católico apostólico romano, para el ejercicio de su ministerio, atacando de esta manera la libertad de cultos y disponiendo de bienes pertenecientes a la nación sin llenar los requisitos de ley, el Ejecutivo, que tiene la obligación ineludible de hacer guardar las leyes y mantener el respeto a las instituciones, no pudo tolerar el atentado. Mas como por otra parte, el clero católico apostólico romano manifestó abiertamente su rebeldía a los mandamientos constitucionales y su menosprecio a la autoridad, excitando a los creyentes a tomarse la justicia por su mano, provocando un motín, y expresó por boca de alguno de sus miembros prominentes que no reconocía la propiedad de la nación representada por el gobierno federal sobre los templos, ni el derecho que la autoridad civil tiene para reglamentar el ejercicio de los actos del culto público, el Ejecutivo Federal, firmemente decidido a mantener a cualquier precio el imperio de la Constitución y el debido acatamiento a las autoridades, en uso de la facultad que le otorga el artículo 130 constitucional, y de acuerdo con lo preceptuado en el 27 de la misma ley, retiró del culto el Templo de la Soledad. Hasta aquí el general Calles. En síntesis, la guerra cristera estalló en 1926,
y se extendió hasta 1929 con motivo del abierto enfrentamiento entre la jerarquía católica y el gobierno federal encabezado por el presidente Calles. El argumento de los cristeros consistía en defender a ultranza el ejercicio tradicional de su religión y consecuentemente negarse a obedecer el principio histórico de separación entre el Estado y las iglesias y sus leyes reglamentarias. Para mejor ilustrar este periodo histórico es conveniente traer a la palestra las palabras del investigador Jan Meyer, quien narra así el conflicto. Al decidirse los obispos por la resistencia al gobierno, contaban con la fidelidad de los católicos y no se frustraron sus esperanzas. Su actitud fue un factor esencial de movilización, de exaltación. Los obispos predicaban indiscutiblemente la resistencia. Evitar un mal mayor es razón pueril en estos momentos. La mente y la letra de la Constitución, la conducta de los gobernantes, la solidaridad manifestada con las sociedades masónicas, la ayuda oficial a protestantes y cismáticos, todo indica que el fin perseguido es aniquilar al catolicismo. La Iglesia puede subsistir sin diezmos, sin propiedades, sin religiosos, sin religiosas y aún sin templos, pero de ninguna manera sin libertad y sin independencia. La Carta Pastoral Colectiva del 21 de abril de 1926 decía: ha llegado el momento de decidir non possumus, no podemos. La del 25 de julio: sería criminal de nuestra parte tolerar tal situación, y una vez seriamente entablado el conflicto, si por vergonzosa cobardía desertáis de las filas o cesáis en el combate, humanamente hablando, estamos perdidos, y México dejará de ser un pueblo católico. Imitad a todos los verdaderos amantes de las libertades patrias que en todas las épocas de la historia han sabido mantenerse firmes en la brecha, hasta vencer o morir. Imitad la constancia de los primeros cristianos, que murieron como buenos, logrando que su sangre fuese semilla de nuevos y buenos convertidos. Esto fue lo que hicieron los cristeros. Para Meyer, de acuerdo con los informes oficiales del gobierno mexicano, por favor comparen los números estadísticos que nos va a arrojar cada una de las estadísticas siguientes. De acuerdo con los informes oficiales del gobierno mexicano, cerca de 60,000 mexicanos murieron en medio del fuego cruzado entre el ejército federal y los cristeros, aunque otras fuentes apuntan hacia un total de 250,000 muertos y un número similar de exiliados a los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, para la investigadora Eugenia Revueltas, el número efectivo de bajas pudo llegar al 1.300.000 muertos, según reportó en su ensayo titulado La gesta de la guerra cristera, a la luz del discurso histórico y el literario, en el que nos ofrece la siguiente reflexión. Dice Eugenia Revueltas: según muchos investigadores, el enfrentamiento costó más de 1 millón de muertos, para algunos 1.300.000 personas, aunque se tiene constancias de que la mayor parte de ellas fueron hombres, mujeres y niños de origen campesino, jóvenes religiosos y familias, principalmente de clase media provinciana. Por el lado de las huestes gubernamentales, los que más sufrieron fueron los maestros, brigadistas y militares de media y baja graduación que luchaban por modernizar y educar a la sociedad mexicana. La población que no participaba directamente en los movimientos se dividió apoyando a la causa que le era más afín. Todo esto contribuyó a una visión maniquea del movimiento que no permitió por muchos años analizarlo sin prejuicios. A mediados de 1929, el presidente Emilio Portes Gil llegó a un acuerdo de paz con la jerarquía católica, merced a la mediación del embajador de los Estados Unidos en México, Dwight Morrow. Con motivo del mencionado armisticio, la maestra Doralicia Carmona nos obsequia las siguientes anotaciones. 21 de junio de 1929. El arzobispo de Michoacán y delegado apostólico, Leopoldo Ruiz y Flores, y el obispo de Tabasco, Pascual Díaz, firman con el presidente Emilio Portes Gil los acuerdos entre la Iglesia Católica y el Estado, redactados por el embajador norteamericano Dwight Morrow, que no tienen carácter oficial, pues la Iglesia carece de personalidad jurídica para convenir con el Ejecutivo. Sin pedir ni ceder algo a cambio, el gobierno concede amnistía a los cristeros que se rindan y devuelve los templos y casas que no estén ocupados por alguna oficina gubernamental. La Iglesia y los católicos quedan en la misma situación que tenían antes de estallar la guerra cristera. Emilio Portes Gil, antes de firmarlos,
pide como favor que salgan del país los prelados José María González y Valencia y José de Jesús Manríquez y Zárate, únicos que tomaron partido en favor de los cristeros, y Monseñor, nuestro paisano, Francisco Javier Orozco y Jiménez, pesadilla del gobierno, para calmar a los jacobinos que seguramente estarán contra estos arreglos, lo cual es aceptado. Inmediatamente después de este acto, los prelados van a dar gracias a la Basílica de Guadalupe, en donde Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores comunica a Monseñor Pascual Díaz que el Papa lo ha nombrado arzobispo de México. Hasta aquí la cita. En el octavo tema, la reforma religiosa de 1992. Iniciada en julio de 1929, la pacificación de los cristeros se prolongó aproximadamente 11 años y se hizo efectiva hasta la llegada a la presidencia de la República del general Manuel Ávila Camacho, quien nos gobernó entre 1940 y 1946, quien con motivo de su campaña política había declarado que era católico practicante y así pudo establecer su propia política de conciliación con la Iglesia Católica. Respecto de esta circunstancia nos da cuenta el investigador Jan Meyer en su ensayo sobre la Iglesia Católica Mexicana en el periodo 1926-1965 con la siguiente reflexión. Dice Jan Meyer: la política busca, con breves excepciones en lo invisible, en la religión, un fundamento para su legitimidad. Lázaro Cárdenas consigue el nombramiento de Luis María Martínez como arzobispo de México y primado de la Iglesia Mexicana porque lo necesita. Manuel Ávila Camacho, antes de tomar posesión como presidente electo, afirma: soy creyente. El arzobispo Luis María Martínez ayuda al gobierno y tranquiliza a Estados Unidos cuando obliga a Salvador Abascal a dejar la dirección de la Unión Nacional Sinarquista. En cuanto a la religión, no puede dejar de vigilar, acompañar, influir la política para defenderse como institución y para encontrar o mantener su arraigo social. Al César lo que es del César y a Dios lo de Dios. Hermoso programa, pero la realidad no es tan sencilla. Hasta aquí Meyer. De acuerdo con la narración desarrollada hasta este punto, la política de conciliación del gobierno federal con la Iglesia Católica, restablecida por Ávila Camacho, siguió desarrollándose con grandes perspectivas de mejoramiento en los periodos que le sucedieron hasta la llegada a Palacio Nacional del presidente Carlos Salinas de Gortari. Una política de simulación. Para tener en claro el desarrollo de la política de conciliación del gobierno federal con la Iglesia Católica, que finalmente vino a propiciar la reforma de 1992, se organiza la siguiente bitácora de acercamientos diplomáticos entre México y la Santa Sede. Febrero 9 del 74. En la Ciudad del Vaticano, el presidente Luis Echeverría se entrevistó durante 50 minutos con el Papa Paulo VI para agradecer de manera personal su adhesión a la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, conocida también como Carta del Tercer Mundo, que finalmente fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 12 de diciembre de 1974. Para enero 26 de 1979, el Papa Juan Pablo II iniciaba su primera visita a México, recibido por el presidente José López Portillo, todavía sin regularizar las relaciones diplomáticas entre nuestro país y la Santa Sede. Diciembre 1 de 1988. Por primera vez en la historia de México contemporáneo, asistieron al Palacio Legislativo de San Lázaro en calidad de invitados especiales para la toma de posesión del presidente Carlos Salinas de Gortari, los prelados católicos